Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Lucía Legorreta. Es una amiga muy querida que además ya ha estado aquí en el programa y en nuestros cursos y me da mucho gusto darte la bienvenida. Qué gusto, querida Lucía, que estés aquí. Igualmente, Concha, de regresar aquí a tu muy popular programa, ¿verdad? Que estamos felices de estar aquí juntas, una gran amiga. Oye, pues me da mucho gusto y además es padrísimo porque estás llena de entusiasmo y, o sea, como que lo traes así muy fuerte y eso me encanta. Tengo una amiga que dice que el radio es contagiar entusiasmos. Y creo que la comunicación es contagiar entusiasmos. Bueno, no siempre, ¿no? Pero como que lo que nos gusta a ti y a mí va por ahí. Por supuesto, yo siempre he sido una apasionada, ¿verdad? De la comunicación y muy chistoso porque al principio de mi vida no, más bien fue como un cambio de carrera. Yo de carrera soy administradora de empresas, trabajé muchos años ahí como directora administrativa y de repente, Concha, descubrí los medios, tuve un programa de radio varios años ahí en Radio Centro y ahorita tengo un programa, ¿no? En Los Ángeles, participo en varios medios de comunicación, entonces es algo que apasiona. ¿Y sabes por qué? Porque pues puedes entrar, ¿no? En la vida de muchas personas y sobre todo también, ¿no? Recibir respuestas de ellas que tarde o temprano y seguramente a ti es lo que nos anima, ¿no? A preparar cada día los temas y a seguir adelante. Claro, es impresionante, pero tú creo que estás diario en esta radio de Los Ángeles. Sí, fíjate que sí, ahora tenemos la gran ventaja, ¿no? De la tecnología, que realmente es ponerme enfrente de un iPad, conectarme en cabina, pero por supuesto que estoy en vivo y la gente habla, ¿verdad? A la estación de radio, radio, televisión. Entonces es algo impresionante y es toda la comunidad, ¿no? De latinos, de mexicanos que se han ido pues, a Los Ángeles, a San José, a San Diego, a Tijuana y que siguen, ¿sabes qué, Concha? Con ese arraigo cultural pues de familias, de valores y quieren seguir en contacto, ¿no? Con nuestra cultura y con su cultura, ¿no? No nada más. Claro, no, no, y Ujú, aparte qué afortunados deben de estar ellos ujú. de que tienen una radio que los entiende y que tiene que ver con lo que ellos hacen, ¿no? Y con esas raíces, como tú dices, que son Sí. tan, tan importantes. Oye, Lucía, a ver, bueno, aquí hacemos una pregunta que me Ujú. gusta mucho hacer en nuestro programa y es, ¿a ti qué te han enseñado los años? Pues mira, me han enseñado en primer lugar a ser muchísimo más tolerante. Creo que es algo que he aprendido, que hay una gran diversidad habemos una gran diversidad de personas, de formas de pensar, de formas de sentir, y eso créeme que me ha enriquecido muchísimo. Entonces, a medida que yo conozco a más personas, me ha abierto mucho más y creo que he disfrutado mucho más de la vida y sobre todo de cada una de las personas, porque en cada ser humano puedes aprender algo, ¿no? Antes es algo que y sí, definitivamente he ido cambiando y lo he aprendido a través de la vida. Sí, fíjate que el otro día me pidieron que hiciera un texto para una revista argentina sobre las amigas a esta edad. Y tú estarás de acuerdo en que hemos cambiado mucho la forma de la amistad. ¿En qué ha cambiado tu forma de ser amiga con los años? ¿Sabes qué? En que es mucho más sincera, sin preocupaciones, sin pensar ya el qué dirán, o sea, es abierta totalmente y es algo maravilloso. Ya después de los 50, de los 60, como dicen por ahí, ¿no? La inteligencia emocional florece y realmente somos quienes somos, porque creo que los años anteriores, pues vives mucho, ¿no? De la opinión pública, de cómo verás, de cómo te ven, y ahorita es totalmente sincera y créeme que las amistades, bueno, yo en lo personal y tú también, y somos amigas, se valoran muchísimo más porque es lo que te hace, ¿no? Estar caminando por la vida. Es impresionante cómo se valoran mucho más y cómo ya no hay tiempo que perder en las conversaciones. No sé si te pasa en las reuniones, o sea, ya no hay conversación paja, sino que todo es, oye, a ver, ¿cómo estás? ¿Y qué está pasando? Y aparte ya nos hemos visto a lo largo de los años que nos han pasado un sinfín de cosas a todas, ¿no? O sea, entonces todo eso como que te hace, según yo, un poco más humilde y un poco más Exacto. empático y más compasivo y entonces además más vulnerable. Y son cualidades que de alguna forma nos hacen crecer. Y por eso el tema de hoy, que es la comunicación intergeneracional, me parece fundamental porque qué bonito lograr pasar ese intercambio de energías y ese Claro. intercambio de valores y ese intercambio de fortalezas entre las generaciones. Y más ahora que de pronto, Lucía, vamos a hacer 5 generaciones o 4 Exacto. generaciones viviendo en una casa o trabajando en una empresa.
Por supuesto, fíjate que es algo valiosísimo que tenemos que aprovecharlo, más que, y a mí me encanta este tema que vamos a platicar, porque más que decir, es que ya tenemos más de 50, más de 60 años, ya los jóvenes que vienen, no, al contrario, tenemos que enriquecernos unos de otros. Fíjate que yo hice, digo, ahora sí que algo muy sencillo, que dices, bueno, a ver, una línea del tiempo, que vamos a imaginarlos, desde el año 1 hasta el 2023, no me voy a ir en todos los años, sino nada más voy a tomar Concha de 1946, más o menos, que todavía hay gente que vive de esta edad, al día de hoy, ¿no? Y son, si te pones a ver, son 77 años, que es el 0.04% de la vida, ¿sí? Entonces, ahí vemos la cantidad de cambios que ha habido. Claro que ahorita se habla mucho de generaciones, yo sé que hay muchas clasificaciones, están los llamados baby boomers, que somos los que tenemos ahorita entre 59 y 77, luego viene la generación X, que más o menos tienen ahorita entre 44 y 58 años, la generación, los millennials famosos, que es entre 43 y 24 años, y viene la generación Z, que son de los que nacieron del 2000 para acá, ¿no? Fíjate que si sumamos, por ejemplo, los millennials y la generación Z, son casi, ¿verdad? Un 57%, o sea, la mayoría. Pero ¿a qué voy con esto? ¿No? Que la comunicación que estamos hablando hoy, pues es un proceso que todo el tiempo estamos haciendo, Concha. O sea, tú y yo estamos comunicando pensamientos, ideas, sentimientos, por eso no es tan fácil comunicarse. Entonces, muy brevemente, yo quiero así que todos nosotros nos vayamos pensando, ¿no? ¿Qué fue lo que ha pasado? Tú piensa cómo nos comunicábamos antes por teléfono, pues eran teléfonos fijos, eran teléfonos, es más, los tenías que pedir por una operadora, ¿sí? Y esto ha ido cambiando, luego ya los hicieron inalámbricos, después ya vino el famoso iPhone, que ahorita voy a retomar este tema porque en el 2007 fue lo que cambió drásticamente nuestra Los celulares. comunicación, los celulares, ¿no? Después viene la televisión, pues antes tenías que ver ahí, o sea, sentarte toda la familia a ver la televisión, blanco y negro, después fue cambiando, ahorita pues ya, por ejemplo, la forma de ver televisión, cada quien puede estar en la misma casa con diferentes pantallas, cada bien viendo su programa, ¿no? La forma de recibir las noticias, Concha, tú que llevas tanto tiempo en radio, yo también, pues antes tenías que esperar la noticia en la noche para oírla, para escucharla en radio, para escucharla en televisión, ¿verdad? Ahorita, pues constantemente estamos recibiendo. La cuestión de los periódicos, ahorita ya un porcentaje bajísimo de la población recibe el periódico, ya todo es por medios digitales, el periodismo ha cambiado radicalmente y las redes sociales. Luego, fíjate, la forma, por ejemplo, de escuchar música también. Uy, antes eran que si las cintas, los tocadiscos, los famosos cassettes, los famosos todos este tipo que teníamos que tener audífonos inalámbricos. Esto fue cambiando hasta llegar, que todo lo tenemos en un celular, puedes crear tus propias playlists, o sea, puedes tenerlo, ¿no? La comunicación mediante la fotografía también ha cambiado de blanco y negro a color, ¿verdad? Luego surgieron los chips, luego las cámaras, y ahorita es increíble, ¿no? Porque en un celular ve la cantidad de funciones que tenemos. Me gustaría hablar nada más de los libros, también es una forma de comunicarnos. Antes, bueno, eran libros impresos, luego los audiolibros, luego surgió el Kindle, ¿verdad? Ahorita los libros digitales. Ahorita, por ejemplo, me tocó a mí, yo tengo, escribí 2 libros y ahora resulta que mis libros ya los puedes hacer por pedido, ¿no? Entonces, pides el libro, lo encargan y te llega, ¿no? La educación, Concha, también antes era pues en salones de clase, eran profesores presenciales, teoría, vaya, todo era, el profesor exponía y era la memoria, contaba muchísimo. Y actualmente, pues los sistemas ya son híbridos, los profesores son en línea, cuántos cursos hemos tomado ya en línea por medio de computadoras, de Zoom, de chats, ¿no? Y bueno, no se diga el cambio de redes sociales. Entonces, a mí lo que me gustaría platicar contigo, con todo tu público, es todo este cambio, que digo, lo hice muy rápido, pero cómo ha cambiado nuestras relaciones. Por ejemplo, entre padres e hijos, ¿no? La relación antes era, bueno, muy autoritaria, más distante, ¿sí? Y ahora pues, es una relación mucho más cordial, a veces un poco del otro lado, ¿verdad? Porque los hijos, como dicen ya, los papás obedecemos a los hijos. La relación con los demás, con los amigos, pues antes necesitabas, ¿no? De un lugar público, de la plaza pública para ir a conocer amigos. Ahora, pues tienes amigos en Facebook, en Instagram, no digo que sean verdaderos amigos. El tema del noviazgo, de la sexualidad ha cambiado también tremendamente. Ahorita, por ejemplo, la comunicación en las parejas, pues ya se conocen por internet, se conocen por chats, etcétera, ¿no?
En las escuelas, por ejemplo, maestros y alumnos. También las relaciones han cambiado. Antes era un salón de clases mucho más autoritario. Ahorita nos hemos ido también un poco del otro lado. Los alumnos exigen mucho a los maestros. Y en las empresas, Concha. Antes también había una jerarquía, ¿verdad? El jefe tenía la oficina de la esquina, la mejor. Y ahorita tú ves las oficinas de hoy en día, pues están totalmente comunicadas unas con otras. ¿Qué viene? No sabemos, Concha. Viene el famoso metaverso, ¿no? Que dicen que es algo que va a cambiar, que vamos a tener una personalidad, un avatar en unos años y que vas a poder estar en todos lados. Eso yo todavía no me queda muy claro. Pero, ¿qué hay, no? O sea, ¿cómo, por ejemplo, nosotros, en caso tuyo, cómo nos comunicamos nosotros, no? Nuestra generación, los famosos baby boomers, pues nosotros nacimos sin computadora, nuestra comunicación es más formal, nos gusta más directo, de cara a cara, ¿sí? Seguimos utilizando mucho el correo, ¿sí? Los mails, disfrutamos mucho más de las noticias más concretas y vamos a las siguientes generaciones, ¿sí? Por ejemplo, la generación X, que vienen siendo algunos de nuestros hijos ya, pues ellos son migrantes digitales. Entonces sus comunicaciones son más informales, ¿sí? Es cuando surge la computadora personal. Y en el campo laboral, sí, también ha cambiado muchísimo, porque ahora tienes que estar tú presente todos los días, ¿no? Y luego la generación de los millennials, son nativos digitales. O sea, para ellos ya el Internet ya es parte de ahí. O sea, ya ellos se comunican mucho más rápido, ¿sí? Mucho más concreto. También con sus desventajas, se ha visto que ha bajado un poco el vocabulario de ellos. Y bueno, los que nacieron del 2000 para acá, pues ya son nativos totalmente. Son comunicaciones más transparentes. Entonces, todo esto, a mí lo que me gustaría ver contigo y compartir es que tenemos muchos retos y muchas oportunidades. O sea, como que no queremos, yo no quiero satanizar la tecnología, decir es que ya no sé ni cómo se comunicaban, sino no son rasgos estos absolutos y tenemos que tener una conciencia general de cómo cada generación se comunica. Nosotros como familiares, como en las empresas, decir, no es que ellos estén mal y nosotros bien o viceversa, simplemente nos comunicamos de diferente forma, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría mucho, por ejemplo, utilizar las generaciones, pues algo como pistas, adoptar cuál es la comunicación que más les gusta a ellos y acercarse. Creo que nos podemos enriquecer todas las generaciones de cómo se están comunicando los jóvenes y cómo nos estamos comunicando nosotros, porque hay un miedo en las empresas de que los jóvenes llegan, van a desplazar a los mayores, ¿sí? Porque conocen la tecnología, ¿sí? Y los mayores entonces dicen, ya no tengo nada aquí. Y hay que compensar. Está comprobado que tenemos dos tipos de inteligencias, ¿verdad? Una inteligencia que se llama la fluida, que es cuando te aprendes cosas, cuando eres creativo, cuando produces, que esa inteligencia empieza a declinar a los 35 años, Concha. Y luego viene una inteligencia que es la cristalizada, que es la que está basada en experiencias. Entonces, imagínate tú poder unir, ¿no? Esas dos inteligencias y aprovechar cada una, la creatividad con la experiencia. Entonces, creo que eso es un punto que tenemos que aprovechar todos nosotros. Ujú, Es un punto que nos abre unas ventanas impresionantes ujú, y que además todos estamos viendo y cómo le hago. O sea, sí es, todos estamos de ujú, acuerdo con lo que acabas de decir, ujú, pero la bronca es cómo le hago. Y eso es ujú, lo que me parece súper interesante y conversarlo y sentirlo con los nuestros, porque hay algo que también, que no es satanizar ni mucho menos, pero antes nuestros papás sabían lo que veíamos y lo ujú, que recibíamos de información. Que además de todo esto, yo siento que es como un río gigantesco que va ujú, cargado de información y que muchas veces ya es más difícil saber qué están viendo nuestros hijos y nuestros nietos y las personas que ujú. conocemos. O sea, toda esta parte que es tan grande y tan amplia, ¿no? Y que nos da tantas, pues que significa tantas oportunidades y también tantos retos, ¿no? Porque pueden cambiar a una persona al recibir cierta información y pues eso no somos todopoderosos, no podemos tener el control, ojalá, pero vaya, son todas las aristas de esto. Y la comunicación intergeneracional, que es nuestro punto, pues sí, estábamos diciendo que es fundamental crear esas redes y esos puentes para entendernos y pues nos dices cómo. Fíjate, Concha, que es un hecho, o sea, no vamos a revertirlo, no lo podemos frenar, ¿no? Los expertos te dicen que estamos
recibiendo. Antes se tardaba casi una generación en cambiar, ¿no? El mundo, ¿sí? Y ven nada más lo que hemos cambiado en estos 77 años, que es el 0.04 y que estamos recibiendo cada año muchísimo más información de la que recibieron las generaciones pasadas. Entonces, sí tenemos que, por un lado, como tú bien dices, aprender a vivir con ello, pero también aprender, ¿sí? A seleccionar qué es lo que queremos nosotros recibir. Entonces, para lograr un diálogo entre generaciones, yo lo que creo, a veces hemos optado, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos más años, a aislarte, ¿no? Y creo que es un gravísimo error. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es tratar de unir. En primer lugar, tiene que haber un cambio de actitud, ¿no? Entre adultos mayores, por ejemplo, adolescentes, papás, maestros, educadores, o sea, realmente decir, podemos ayudarnos unos a otros. Fíjate que hay unos programas interesantísimos que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Se dieron cuenta que muchos adultos mayores vivían, ¿no? En un departamento ellos solos, entonces lo que están haciendo es promoviendo que ellos puedan rentarle un cuarto, por ejemplo, a un joven. Entonces el joven va a la universidad, paga una renta, pero está comprometido a desayunar o a cenar con ese adulto mayor. Entonces se ha probado que esa interacción entre generaciones beneficia a todos, porque el joven aprende de la experiencia del adulto y el adulto se siente en compañía, porque hay muchos adultos en Europa, que, bueno, en todo el mundo, que viven solos, ¿no? Han promovido también algunos programas en que los adultos mayores están yendo a las escuelas, por ejemplo, primarias, demás, y les leen a los niños cuentos y los niños están enloquecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven a ese señor mayor ayudándoles, ¿no? Hay otro en internet, adopta un abuelo, o sea, hay programas de ese tipo. Tiene que haber un deseo de los mayores para expresar opiniones y sentimientos a los jóvenes. Creo que ahí nos hemos retraído nosotros mucho. O sea, que no te dé miedo decirle, oye, yo fíjate que tengo esto, tengo este sentimiento, incluso, sí, hablar, oye, estoy creciendo, tengo miedo a morirme, a la discapacidad. O sea, es algo que los jóvenes, yo por ejemplo, hace unos meses falleció mi mamá y fueron unos meses, Concha, en que mi mamá habló mucho, tenía 89 años, habló mucho con sus nietos y les hablaba, decía, ay, ¿saben qué? Pues sí, ya no, ya la vida, y les hablaba de la experiencia de la vida. Bueno, a todos mis sobrinos, a mis hijos, les ayudó mucho esa interacción. Aprender unos de otros para lograr una armonía. Yo creo que ellos tienen que aprender muchísimo de nosotros y nosotros de ellos. Por ejemplo, está comprobado que los jóvenes han perdido una gran parte de vocabulario a la hora que están mandando nada más los textos, los twitters, a veces incluso, Concha, no cuidan ni la ortografía. Y por ejemplo, tú ves esto y es algo que se va, o sea, tu mensaje mal escrito de ortografía habla de la persona. Entonces, por ejemplo, ahí de hacerles ver a los jóvenes, oye, estás hablando de ti, ¿no? Pasar más tiempo con los adolescentes predice el éxito de la relación con papás y abuelos. Está comprobado, tú lo mencionabas, ¿sí? Que vamos a estar conviviendo casi ya 4 generaciones, 5, y que si hay interacción entre ellos es algo valiosísimo, ¿no? Y hay que reconocer el liderazgo que traen los jóvenes, pero que los jóvenes reconozcan también la experiencia que tienen, ¿sí? Los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, es una oportunidad de mejora en las empresas, pero totalmente. Y es algo que me gustaría, porque si tú ves en las empresas, están metiendo mucho todo este de inclusión de género, de raza, de ideologías. ¿Por qué no, Concha, hablar de una inclusión intergeneracional? O sea, en una empresa debía haber, ¿sí? O sea, el talento de los jóvenes, porque ahorita estás viendo que hay una gran alta rotación, ¿sí? Y realmente la experiencia, ¿no? De todo lo que son los adultos. Para mí es un error pensar que las aptitudes y las capacidades de las personas se terminan después de los 40. Bueno, ¿a quién se lo digo, no? A la promotora. Al contrario, hablábamos de esa inteligencia, ¿sí? Y está comprobado que gran cantidad de pintores, escultores, escritores, empresarios han logrado su máximo éxito después de los 60, incluso 70 años, ¿no? Entonces, sí creo que la empresa tiene que haber, ¿sí? Una interacción. Incluso, fíjate, Harvard acaba de sacar todo un artículo en que te dice, ¿sí? Hay que integrar equipos de personas con diferentes edades y habilidades para que compartan conocimientos, experiencias y que se forje un pensamiento común acerca de los temas estratégicos, ¿sí? El liderazgo y la mentalidad con la que abordan su trabajo. Entonces, a mí se me hace eso súper enriquecedor, o sea, aprovechar como que las particularidades de cada generación. Y no se trata de, porque por ahí dice, ¿no? Tú hablas ya con los empresarios o con la gente de que ahora los patos les tiran a las escopetas, ¿no? Es que ahora resulta que vienen, ¿no? Aquí el joven y quiere desplazarme. Entonces el ejecutivo
se frena, se pone una coraza y dice, no quiero que entren. No, ¿sí? Yo he conocido ya a empresarios, a gente de 50, 60, que han abierto sus puertas a jóvenes, a los famosos influencers. Entonces empieza, sí, una forma de mentalizar, de ver la empresa en este caso, o la familia mucho más amplia, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo que hacer, Concha. O sea, van a aparecer nuevos conflictos, sí, yo no te estoy diciendo que todo esto va a ser fácil, porque son formas diferentes de relacionarnos, vernos. Hay por ahí una entrevista que le hacen a personas mayores, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿con cuántas personas has estado tú? ¿Cuántas parejas has tenido en tu vida? Y la persona de 79 años, 80 dice, pues yo nada más una, ¿no? Y le preguntan al de 39 años, ¿cuántas has tenido tú? Pues 35, 40, ¿me explico? O sea, es totalmente otra forma de pensar de los jóvenes. Entonces tenemos que, pues ahora sí que adaptarnos, establecer nuevas prácticas sociales y sobre todo romper, ¿no? Esas trincheras culturales y generacionales y más que nada aprender a partir de las diferencias. Creo que todos tenemos diferencias, pero sí tenemos que aprovecharlas, ¿no? Entonces, sí es un gran reto, yo sí creo que, y en la familia, por ejemplo, en la familia, ahorita hablé de las empresas, pero en la familia también. O sea, imagínate para los papás empezar a decir, ¿cómo piensan mis hijos? Y en vez de decir, pues ya están locos ellos, ya se van a ir a vivir juntos, ya no quieren trabajo, es decir, bueno, a ver, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay de positivo en esto? ¿Por qué piensas así? Ve también el punto de vista de unas relaciones más estables, de trabajos más duraderos, pero en la familia también se tiene que incentivar mucho la comunicación. Y para ello, pues sí tenemos que perderle el miedo, ¿no? A la tecnología, a veces a preguntar, porque yo creo que nosotros como abuelos, como papás, a veces te da miedo, ¿no? Entrarle a esa tecnología y al contrario, ¿no? O sea, entrarle para podernos comunicar más con ellos, ¿sí? Y con nuestros nietos, ¿no? Entonces, definitivamente, ya llevándolo a la sociedad para ir cerrando un poco, ¿sí? Fíjate que me llamó mucho la atención en una vez que fui a la Ciudad de las Ideas, te decía que un autor decía que somos poco auténticos nosotros y que el único lugar, fíjate, donde realmente eres auténtico, qué tristeza, ¿eh? Ahorita que hablábamos de las amigas, es en Google, porque es la única red social en que somos totalmente anónimos, ¿no? Entonces, sí hay que invitarnos a ser auténticos, lo que hablábamos tú y yo ahorita, aprender a ser sinceros, porque nuestros datos sociales realmente son al exterior, ¿sí? Y nosotros no perder ese contacto de persona a persona. O sea, yo sé que los jóvenes ahorita las amistades son muy por encima, pero hay que, o sea, tratar, por ejemplo, de llegar a un momento en que tú le hables cuando es el cumpleaños de alguien, tratar de establecer ese contacto personal y no sustituirlo por la tecnología, ¿eh? Porque ahorita estamos tan conectados, pero a la vez tan alejados, ¿no? Cuidar mucho nuestra privacidad en las redes sociales. Ahorita se ha vuelto algo que tenemos nosotros que cuidar y no caer. Yo creo que para mí las redes sociales es un medio, ¿sí? No caer en que sea nuestra finalidad y inculcar a nuestros hijos que no sean su base de seguridad. Creo que muchos jóvenes están cometiendo ese error. Si tengo tantos likes, si tengo tantos amigos en Facebook, entonces soy una persona exitosa o soy una persona que tiene éxito. Y no necesariamente, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que decirle, tu éxito no depende de ahí. Entonces, creo que ahí podemos aprender muchísimo y enseñar, pero enseñar con el ejemplo, no confrontando, sino decirle, oye, ve qué contento estoy y no necesariamente tengo que estar sujeto a la opinión de otras gentes. Ujú. Sí, es que es impresionante, sí, me encanta todo lo que nos has esgrimido, porque realmente son como cosas que nos llevan a reflexionar. Y yo creo que hay una cosa que me gustaría retomar. Los jóvenes, eso de superficial, que dijiste que a Ujú, veces son superficiales, unos sí, otros no, así ujú. como los adultos, como los adultos y como las personas mayores, unos sí, otros no. Todos somos diferentes y por eso la parte interesante de nuestra etapa es que envejecemos como vivimos. O sea, no Claro. nos vamos a convertir en pop en una buena persona si somos unos nefastos o en alguien profundo sin todo lo que nos ha importado en la vida es comprar bolsas, ¿no? O sea, yo creo que hay de todo en todo. Sin embargo, como que creo que la tecnología la tenemos así puesta como jóvenes tecnología, personas mayores no tecnología.
Y en medio de eso hay una cantidad de conversaciones que se pueden tener de muy Sí, distintas maneras, que no tienen, o sea, como que ese paso de acercarte, 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 lo damos nosotros muchas más de las veces. Pero sin juzgar, porque además cualquier cosa que sientan juicio ya se repliegan y se acabó la claro. conversación. Entonces, usar nuestra experiencia en ese sentido y al mismo tiempo, no sé, porque tú eres la que eres psicóloga y la que tienes No, muchísimas preparaciones. No sé si eres psicóloga, pero tienes muchísimas cosas de eso, no. ¿no? Que Tengo ciencias de la familia y bueno, bioética, ciencias de pero la bueno, familia. da lo Pero mismo. todo el tiempo estás Ujú, como estudiando ujú, tanta cosa. ujú. Cuando les hablas desde tu lugar, cuando pasa lo que pasó con tu mamá, creo que ahí es cuando se hace el lazo, El clic, exacto. ¿no? Estoy de acuerdo contigo porque, hijo, es que vamos a una velocidad y ahorita me gustaría pues cerrar contigo los beneficios de esa comunicación, pero fíjate, un dato, ¿no? En 1995, que estás hablando digo, hace nada, las conexiones, si les ponías un tamaño, las conexiones en Internet eran del tamaño de la luna, fíjate. El de hoy, por ejemplo, hoy estamos en el tamaño de la Tierra y dentro de 15 años se espera que sean tamaño de Júpiter, o sea, para que vean cómo va creciendo. Entonces, sí quiero, a mí me encantaría volver, ¿no? Nuestra mirada a la comunicación interpersonal. O sea, veamos la edad que tengamos, pero que no olvidemos que somos personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios si logramos eso que estás tú palpando? No enjuiciar, respetar a la otra persona y lo mismo de ellos, ¿eh? Ellos ese respeto. Primero habría una gran transparencia, por ejemplo, de conocimientos y de experiencias, ¿no? Entre distintas generaciones. ¿Qué tiene esta experiencias ese abuelo? ¿Qué tiene experiencias ese joven? ¿No? Conocer de primera mano los eventos de nuestra historia. Imagínate qué maravilla que tu abuelo te pueda contar de primera mano lo que pasó, de dónde vienes, quiénes son tus antepasados. Facilita mucho el conocimiento de nuevas tecnologías cuando se trabaja con adolescentes. O sea, te mantiene mucho más vivo. Promueve el conocimiento emocional en las diferentes fases de vida y compararlas, lo que pasó con mi mamá. Decir, oye, te puedes morir, ¿qué va a pasar? Y demás. Y allí todos estos beneficios te van a mostrar la interdependencia de las generaciones, que pueden ser, para mi modo, Concha, y es lo que me gustaría transmitir el día de hoy, complementarias. No estamos peleados. Ujú. Y se consigue desdibujar el límite entre cuidador, por ejemplo, y persona cuidada, porque ambos grupos de edad reciben lo mismo. Me encantó a mí eso que están haciendo en Europa. ¿Sí? Porque no nada más es que, híjole, tengo que cuidar al viejito, no. Esa persona mayor me está dando a mí, ¿sí? Muchísima experiencia y muchísima riqueza. Y entonces combates los estereotipos asociados a cada grupo de edad. O sea, muchas veces si dices, los jóvenes son vagos, los mayores son cascarrabias, Aburridos. por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, hay que quitar esos, ¿no? Y entonces promueves el contacto entre diferentes áreas, además de diferentes edades. Lo que yo te decía es bien importante, ¿no? Que en un momento dado, digamos, tiene que haber inclusión intergeneracional. ¿Sí? Y pensar que nosotros tengas 60, 70, 80 años, puedes aportar todavía muchísimo y el joven de 20, 30, 40 años puede aportar todo esto. Entonces, sí es un gran reto, no te digo que sea fácil, o sea, ahorita lo estamos platicando y suena fácil, pero en el día a día, ¿sí? Es algo que tenemos nosotros que abrirnos y sobre todo aprovechar muchísimo porque tenemos un mundo por delante que va a seguir avanzando. ¿Sí? Y hay que seleccionar muy bien y tener mucho autocontrol, ¿eh? Yo sí creo que también ahí tenemos que establecer periodos de nosotros y los jóvenes, ¿eh? Todos, ¿sí? Periodos en donde tengamos la tecnología, apagar nuestros celulares a partir de una hora razonable, fijar un horario, por ejemplo, no dormir con el celular. O sea, todo eso está ayudando, ¿sí? Porque no se hablen, ahorita se habla de huérfanos digitales, coach, de niños que dicen, estoy con mis papás, pero resulta que mis papás le ponen más atención a ese aparatito. ¿Sí? Y entonces es algo que tendríamos nosotros que hacer, ¿no? A un lado. Entonces, bueno, pues ahora sí que hay mucho que hacer, ¿no? Pues me Ujú, pareció interesantísima la conversación, nos viniste a abrir los ojos mucho. ujú. Te agradezco tu presencia aquí en el programa como siempre y ojalá Ay, pueda qué ser más linda. seguido. No, bueno, yo a mí nada más invítame y estamos aquí, ¿verdad? A sus órdenes y yo te felicito por tu programa, Concha. Creo que
lo has hecho maravilla, llevas muchos años, ¿verdad? Y es algo que nos ayuda siempre. Yo me encanta escucharte y bueno, es más orgullo estar contigo. Ay, qué linda, Lucía. Pues te mando un abrazo muy grande y seguimos aquí en contacto. Sale, gracias y un abrazote a todo tu público. Un abrazo para ti, querida Lucía. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.